El avión cae tan bajo que la niebla salina golpea el parabrisas. A 15 metros sobre el Atlántico, cada ola parece un muro. La tripulación ahora puede ver rostros en la torre de mando. Marineros alemanes desbocados, apuntando hacia arriba con incredulidad. La doctrina estándar dice que un ataque antisubmarino debe comenzar a un mínimo de 60 metros. Este piloto está a punto de lanzar cargas de profundidad a un cuarto de esa altitud. Si la explosión no lo mata, el mando lo someterá a consejo de guerra. Si funciona, reescribirá la doctrina de la aviación naval para siempre. Es marzo de 1943. La batalla del Atlántico está en su punto más cruento. Los submarinos alemanes hunden buques mercantes aliados a una velocidad que los astilleros no pueden reemplazar. Los convoys cruzan el océano aterrorizados, sabiendo que bajo la superficie, manadas de lobos cazan en silencio y coordinados. Cada petrolero, cada carguero cargado de víveres, combustible, municiones para Gran Bretaña es un objetivo. Las cifras son alarmantes. Más de 500 barcos hundidos solo en los primeros 3 meses del año. Churchill escribiría más tarde que la amenaza de los submarinos fue lo único que realmente lo asustó durante toda la guerra. La guerra antisubmarina aliada está fracasando. Aviones de patrulla realizan largas incursiones sobre el océano vacío, avistando ocasionalmente un submarino en la superficie. Cuando lo hacen, siguen las reglas. Se acercan desde la altura. Descienden con firmeza. Se preparan para un bombardeo a 60 metros o más. Disparan cargas de profundidad. Observan cómo caen. Para cuando las armas tocan el agua, el submarino ya se ha estrellado. Las cargas explotan cerca de donde estaba el submarino, no donde está. El submarino escapa. La tripulación se anota otro ataque fallido. El convoy pierde otro barco esa noche. El teniente de vuelo Denys Bourrenard, de la Real Fuerza Aérea Australiana, ha volado en docenas de estas misiones. Comanda un hidroavión que sale de Tipperary Catalina que opera desde Islandia. El Catalina es un avión de patrulla bimotor, lento y robusto, diseñado para reconocimiento de largo alcance. No es un caza, no es rápido. Su única función es encontrar submarinos y destruirlos antes de que encuentren los convoys. El problema es que sus tácticas no funcionan. Bourrenard tiene 28 años. Creció en Melbourne, hijo de un empleado de transporte marítimo que le contaba historias sobre el mar. Se unió a la RAF en 1940. Se formó como piloto y se ofreció como voluntario para el mando costero, la rama de la RAF responsable de proteger la navegación aliada. Quería cazar submarinos. Quería ser importante. Lo que consiguió fueron meses de océano vacío, falsos contactos y ataques que terminaron con cargas de profundidad impactando en el agua donde solían estar los submarinos. Observa a los demás pilotos. Siguen el procedimiento. Lo hacen todo bien. Aún así, fallan. Los submarinos son rápidos en picada. Desde el momento en que un vigía grita «avión», hasta el momento en que se cierra de golpe la escotilla de la torre de mando, una tripulación alemana bien entrenada puede sumergirse en menos de 30 segundos. El submarino desciende en ángulo, avanzando, bajando, alejándose de la superficie. Para cuando una carga de profundidad lanzada desde 60 metros impacta el agua y se hunda a la profundidad de detonación, el submarino ya está a 18 o 21 metros de profundidad y a 180 metros de distancia. La onda expansiva podría sacudir el casco, pero no hundirá el submarino. Bourrenard empieza a hacer cálculos. Dibuja diagramas en papel de cuaderno durante sus horas de descanso. El problema es el tiempo. Cuanto más alto esté el avión, más larga será la caída. Cuanto más larga sea la caída, más tiempo tendrá el submarino para sumergirse. Cuanto más tiempo tenga que sumergirse, mayor será la distancia de caída. La solución es obvia: volar más bajo. Mucho más bajo. Lo menciona con su navegante, un inglés tranquilo llamado Hallis. Hallis mira el boceto y niega con la cabeza. ¿Qué tan bajo estás pensando? 50 pies, dice Bourrenard. Hallis no se ríe. Se queda mirando. La explosión nos va a matar. Tal vez ya lo hayamos superado para cuando explote. El mando nunca lo aprobará. Entonces no preguntamos. Ese es el meollo del asunto. Las regulaciones existen por una razón. Lanzar munición a una altitud extremadamente baja expone la aeronave a su propia explosión. Las cargas de profundidad están programadas para detonar a 7,6 metros bajo tierra. Si la aeronave se encuentra a solo 15 metros sobre el agua al soltarlas y viaja a 110 nudos, podría estar peligrosamente cerca de la explosión. Metralla, onda expansiva, columna de agua.
Cualquiera de estos elementos podría inutilizar el Catalina. El riesgo es enorme, pero la alternativa es seguir fracasando. Seguir viendo cómo arden los convoys. Seguir dejando que los submarinos se escapen. Butch Reynard no toma la decisión a la ligera. Habla con su tripulación. Todos son voluntarios. Todos saben cuáles son las probabilidades. El operador de radio, un escocés llamado MacLeod, simplemente se encoge de hombros. Si no intentamos algo, solo estaremos conduciendo un autobús sobre el océano. El bombardero, australiano como Reynard, asiente. Me apunto. Los artilleros asienten. Hallis, tras un largo silencio, asiente. No informan al mando. No presentan una propuesta táctica revisada. Simplemente esperan el siguiente contacto. Llega una mañana gris de principios de marzo. El Catalina lleva 6 horas de patrulla al noroeste de Islandia. El mar está agitado. Hay crestas blancas por todas partes y la visibilidad es moderada. Hallis lo avista primero. Una silueta oscura en la superficie, baja y estrecha. Es un submarino con motores diésel y cargando baterías. Los vigías aún no han visto al Catalina. Están escrutando el horizonte, no el cielo que tienen justo encima. Butch Reynard no lo duda. Empuja el yugo hacia adelante. El morro del Catalina desciende. El avión desciende rápidamente, reduciendo ligeramente la velocidad de los motores para evitar el exceso de velocidad. Están a 800 pies, luego a 400, luego a 200. La tripulación se prepara. El océano llena el parabrisas. A 30 metros, los vigías del submarino los ven. Butch Reynard los ve señalando y gritando. La escotilla de la torre de mando sigue abierta. Los hombres siguen en el puente. El submarino aún no ha empezado a sumergirse. Los tomó completamente desprevenidos. 15 metros. El Catalina avanza sigilosamente hacia el submarino a poco más de 100 nudos. Butch Reynard puede ver cada detalle. El cañón de cubierta, el cable de salto, la espuma rompiendo sobre la proa. La mano del bombardero está en el disparador. Ahora, dice Butch Reynard, las cargas de profundidad caen. 4 de ellas, espaciadas en un patrón apretado. El Catalina ruge sobre el submarino, tan cerca que Butch Reynard jura ver la expresión en el rostro de un marinero. Conmoción, terror paralizado. Luego lo superan, ascendiendo con fuerza, con los motores a toda potencia. Tras ellos, el océano estalla. 4 enormes columnas de agua blanca se elevan. La onda expansiva impacta la cola del Catalina, una fuerte sacudida que hace vibrar cada tornillo de la estructura. El avión se estremece, pero aguanta. Butch Reynard lucha con los controles, manteniéndolos en ascenso. Hallis grita algo. El operador de radio mira hacia atrás por la ventana de la burbuja. «¡Se fue!», grita MacLeod. «¡Se fue! ¡Maldita sea!». Butch Reynard ladea el avión y regresa en círculo. Donde estaba el submarino, solo quedan escombros. Una mancha de petróleo se extiende rápidamente. Trozos de madera y metal. Un chaleco salvavidas. Sin torre de mando. Sin casco. El submarino se desintegró. Las cargas de profundidad detonaron segundos después de impactar contra el agua, justo al lado del casco, mientras el submarino aún estaba a la superficie o apenas sumergido. La tripulación no tuvo tiempo de sellar las escotillas, ni de sumergirse a gran profundidad, ni de evadirse. La explosión atravesó el casco presurizado como un martillo atravesando el cristal. Butch Reynard siente que le tiemblan las manos en el yugo. Lo lograron. De verdad lo lograron. Pero una muerte no es doctrina. Una muerte podría ser suerte. No hablan mucho de ello durante el vuelo de regreso a la base. La tripulación guarda silencio, procesando lo sucedido. Al aterrizar y presentar el informe, el oficial de inteligencia lo lee 2 veces. Mira a Butch Reynard y pregunta, «¿Caíste desde 15 metros?» «Sí, señor». «¿Y estás vivo?» «Aparentemente». El oficial cierra el informe. «Le pasaré esto a los superiores. No lo vuelvas a hacer hasta que alguien te diga que está aprobado». Butch Reynard asiente. No tiene intención de esperar la aprobación. 3 días después, otro contacto. Esta vez más al sur, más cerca de las rutas del convoy. Otro submarino en la superficie. Butch Reynard no lo duda. Se sumerge a 15 metros, se alinea, suelta. Las cargas detonan justo al lado del casco. El submarino se desintegra. Petróleo y restos. No hay supervivientes. 2 muertes en una semana, ambas desde muy baja altitud. Ya no es suerte. Ahora es un patrón. El mando lo notifica.
Llaman a Butch Renard para un informe. Espera una reprimenda. En cambio, el líder del escuadrón le pide que explique la táctica en detalle. Butch Renard les explica la geometría, la sincronización y el riesgo. Los oficiales escuchan sin interrumpir. Al terminar, el líder del escuadrón se recuesta y dice: «Si te equivocas, estás muerto. Si tienes razón, acabas de cambiar la guerra». «Tengo razón, señor. Pruébalo una vez más». Lo hace. 2 semanas después, otra patrulla. Otro submarino emergió. Otro ataque a 15 metros. Esta vez, el submarino comienza a sumergirse justo cuando el Catalina inicia su recorrido. La torre de mando se desliza hacia abajo. El Butch Renard ajusta y suelta la carga antes de tiempo, compensando el avance. Las cargas de profundidad impactan en el agua justo cuando la popa del submarino desaparece. La explosión levanta el submarino a medias. Lo parte por la mitad y hace que ambas piezas se hundan en direcciones opuestas. 3 muertes confirmadas. Todas desde altitudes que, según la doctrina, son suicidas. Los resultados no pueden ignorarse. Otros escuadrones comienzan a experimentar con ataques a baja altitud. No todos tienen éxito. Algunas tripulaciones calculan mal el tiempo, otras quedan atrapadas en su propia explosión, otras son derribadas por los cañones de cubierta de los submarinos antes de poder disparar. Pero suficientes tienen éxito como para que el mando costero comience a revisar sus tácticas. A finales de 1943, los ataques a altitud ultra baja se convierten en un procedimiento estándar para las tripulaciones experimentadas. La tasa de bajas contra submarinos en superficie se duplica y luego se triplica. Los alemanes se dan cuenta. Los comandantes de submarinos reciben órdenes urgentes: permanecer sumergidos más tiempo, sumergirse más rápido, apostar vigías adicionales. Pero es demasiado tarde. El momento donde un submarino es más vulnerable, en la superficie, recargando, visible, se ha convertido en una zona de aniquilación. La aviación aliada ataca ahora tan bajo y tan rápido que el tiempo de reacción se reduce a casi nada. Los submarinos que antes escapaban ahora mueren. El cambio táctico se extiende por todo el teatro de operaciones del Atlántico. En abril de 1943, las pérdidas de submarinos alemanes se disparan a 41, la cifra mensual más alta de la guerra hasta la fecha. El almirante Karl Donitz, comandante de la flota de submarinos, se ve obligado a retirar temporalmente los submarinos de las rutas de convoys del Atlántico Norte. Es la primera vez en la guerra que los submarinos son rechazados. Los convoys logran pasar. Los suministros llegan a Gran Bretaña. La invasión de Europa se hace posible. Nada de esto ocurre gracias a una sola táctica, pero la táctica es parte de la ecuación. Cada submarino hundido es una amenaza menos para un convoy. Cada convoy que logra pasar supone miles de toneladas de combustible, alimentos, municiones y equipo que llegan al frente. La guerra se libra con logística tanto como con balas, y la logística depende de los barcos que cruzan los océanos. La táctica de Butch Renard ayuda a mantener esos barcos a flote. Pero el coste para las tripulaciones es brutal. Volar a 15 metros en el Atlántico Norte implica volar con condiciones meteorológicas que obligarían a la mayoría de las aeronaves a aterrizar. Implica rozar las crestas de las olas en medio de tormentas, navegar por estima cuando las nubes bloquean las estrellas y permanecer en el aire durante 12 o 14 horas en condiciones gélidas, vibrantes y ensordecedoras. El Catalina no es un avión cómodo. Es estrecho, frío y ruidoso. La tripulación permanece sentada o de pie en posiciones incómodas durante toda la patrulla. No existe un piloto automático lo suficientemente sofisticado como para mantener los 15 metros en mares agitados. El piloto tiene que pilotar manualmente cada aproximación. El agotamiento mental y físico es constante. Butch Renard vuela por encima. Su tripulación vuela por encima. Toman pastillas de benzedrina para mantenerse despiertos durante largas patrullas. Llevan trajes calefactados que apenas funcionan. Comen raciones frías y orinan en botellas porque no hay un baño adecuado. Escudriñan el océano hasta que les arden los ojos, sabiendo que cada minuto sin contacto es un minuto perdido, y cada contacto podría ser el que los mate. El tercer derribo es el más difícil. No porque el ataque salga mal, sino porque Butch Renard ve lo que le sucede a la tripulación del submarino. El submarino está en la superficie cuando ataca. Las cargas de profundidad detonan antes de que se cierre la escotilla de la torre de mando. El agua y la fuerza de la explosión atraviesan la escotilla abierta hacia la sala de control. Los hombres son lanzados contra los mamparos. El casco se agrieta. El submarino se inunda al instante y se hunde en menos de un minuto.
Butch Reynard da vueltas y ve a unos 6 o 7 hombres en el agua. Llevan chalecos salvavidas, pero la temperatura del agua está justo por encima del punto de congelación. Tienen unos 10 minutos antes de que la hipotermia los mate. El Catalina no puede atracar en estos mares. El oleaje es demasiado alto. El buque de superficie más cercano está a horas de distancia. Butch Reynard comunica la posición por radio y continúa la patrulla. Sabe que esos hombres estarán muertos antes de que llegue el rescate. Sabe que él los mató. Sabe que matarlos era su deber. También sabe que sus rostros estarán en su memoria para siempre. Esa noche, de vuelta en la base, se sienta en el comedor de oficiales con una taza de té fría. Halis se sienta frente a él. ¿Estás bien?, pregunta Halis. Estoy bien. ¿No te ves bien? Butch Reynard mira fijamente el té. No tuvieron ninguna oportunidad. No nos habrían dado uno. Lo sé. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay problema. Solo se detiene. No sabe cómo terminar la frase. No sabe cómo explicar que matar a 60 metros era diferente que matar a 15. A 60 metros no se ven caras. No se ve el pánico. No se ve a los hombres ahogarse en el campo de escombros que se creó. A 15 metros se ve todo. Halis espera y luego dice, es la guerra. Se supone que debe sentirse así. ¿Cómo qué? Como una mierda. Butch Reynard asiente. Termina el té frío. Se acuesta. Vuela de nuevo al día siguiente. El cuarto derribo ocurre con mal tiempo. El submarino apenas es visible entre la lluvia y el rocío. Butch Reynard casi lo pierde. Solo una sombra en la superficie. Ahí y allá. Se inclina bruscamente. Desciende a través del viento. Sale a aire limpio a 24 metros y se hunde rápidamente. La tripulación del submarino lo ve demasiado tarde. Corren hacia la escotilla cuando el Catalina ruge sobre sus cabezas a 13 metros. Las cargas de profundidad impactan. El submarino desaparece entre aguas bravas y llamas. Cuando el rocío se disipa, no hay nada. Ni escombros, ni petróleo. Solo océano vacío. La explosión hundió al submarino y siguió hundiéndose. El quinto derribo es de manual. Tiempo despejado. Buena visibilidad. El submarino emergió por completo y se despreocupó. Butch Reynard se acerca desde el sol. Los vigías no lo ven hasta que el Catalina está justo encima. Libera a exactamente 15 metros. Las cargas sujetan el casco a la perfección. El submarino se parte en dos y se hunde antes de que nadie pueda desembarcar. Es el derribo más rápido de su carrera. Del contacto a la destrucción en menos de 3 minutos. 5 submarinos. 5 derribos confirmados. El nombre de Butch Reynard empieza a aparecer en los resúmenes de inteligencia y en los informes posteriores a la acción. Otros pilotos le piden consejo. Siempre les dice lo mismo. Volar más bajo de lo que indica la doctrina, más rápido de lo que el submarino puede descender y no pensar en la explosión. O estás libre o no. Pensar en ello no cambia el resultado. Algunos siguen el consejo. Otros no. Los que sí lo hacen empiezan a conseguir bajas. Los que no, siguen informando sobre los submarinos que escaparon. A mediados de 1943, el mando costero contaba con datos suficientes para formalizar la táctica. Nuevos cursos de entrenamiento enseñan perfiles de ataque a altitud ultra baja. Se modifican las aeronaves con colas reforzadas y mejor blindaje antiexplosiones. Se ajusta la espoleta de las cargas de profundidad para optimizar el tiempo de detonación en lanzamientos a baja altitud. La táctica, que comenzó como un experimento de un piloto, se convierte en una capacidad institucional. Pero la institucionalización trae nuevos problemas. Los pilotos que no comprenden la geometría prueban la táctica y fracasan. Algunos se lanzan demasiado pronto, otros demasiado tarde. Algunos calculan mal su altitud y caen al agua antes de soltarse. El Comando Costero registra 7 Catalinas perdidos por accidentes operativos durante un entrenamiento a baja altitud en el verano de 1943. Las tripulaciones mueren al aprender lo que Butch Reynard descubrió mediante la experimentación, las matemáticas y la suerte. Se entera de los accidentes. Lee los informes de accidentes. Se pregunta si debería haber esperado a las pruebas y el entrenamiento adecuados antes de probar el concepto en combate. Entonces recuerda los convoys en llamas y decide que tomó la decisión correcta. La guerra no se detiene para las pruebas. Los submarinos no dejan de cazar mientras se reúnen los comités de doctrina. Hizo lo que debía hacerse cuando debía hacerse. El hecho de que otros murieran intentando replicarlo es trágico, pero no hace que la táctica sea incorrecta. ¿Afeita la guerra? Que ya lo era.
Burch Reynard vuela patrulla tras patrulla durante 1943 y 1944. Hunde 2 submarinos más con la misma táctica, lo que eleva su total personal a 5 derribos confirmados. Otros pilotos suman docenas más. La táctica se extiende más allá de los Catalinas. Los Sunderlands, Liberates y Wellingtons adoptan perfiles de ataque a baja altitud. La batalla del Atlántico comienza a cambiar. Las pérdidas de submarinos se disparan. Las pérdidas de convoys disminuyen. Pero el precio es real. El Catalina de Burch Reynard sufre daños en varias misiones. Agujeros de metralla en la cola, fugas hidráulicas y largueros de ala agrietados por la sobrepresión de la explosión. En una misión de agosto de 1943, una carga de profundidad detona prematuramente y la onda expansiva casi vuelca el avión. Burch Reynard lucha con los controles, apenas logra mantenerlos en el aire y regresa a la base con un motor y la mitad del timón desprovisto. El personal de tierra cuenta más de 40 agujeros en el fuselaje. El avión es dado de baja como irreparable. Burch Reynard y su tripulación se marchan con solo contusiones y zumbido en los oídos. No se detiene. Ninguno de ellos se detiene. La táctica funciona. Eso es todo lo que importa. En noviembre de 1943, Burch Reynard recibe la Cruz de Vuelo Distinguido. La mención dice, en parte, por su excepcional destreza, valentía en el desarrollo y la ejecución de tácticas antisubmarinas altamente efectivas en condiciones de extremo riesgo personal. Recibe la medalla en una pequeña ceremonia en Islandia. Le da la mano al comandante de la base, le da las gracias y regresa a sus vuelos. No se considera un héroe. Se considera alguien que resolvió un problema. El problema era que los submarinos escapaban. La solución era atacar antes de que pudieran hacerlo. El método era peligroso, pero el peligro estaba en todas partes. Sobrevolar el Atlántico Norte en invierno era peligroso. Cazar submarinos era peligroso. La guerra era peligrosa. Al menos así, el peligro tenía un propósito. A mediados de 1944, la amenaza submarina se desmoronaba. Alemania había perdido más de 200 submarinos en 2 años. No se podían construir nuevos barcos con la suficiente rapidez para compensar las pérdidas. Los cazadores se habían convertido en presas. La aviación aliada, utilizando radar, cargas de profundidad y las tácticas de baja altitud impulsadas por pilotos como Burch Reynard, dominaba el Atlántico. Los convoys cruzaban con pérdidas mínimas. La línea de suministro resistía. La invasión de Normandía se desarrollaba según lo previsto porque el equipo y los hombres cruzaban el océano intactos. Burch Reynard realizó su última patrulla operativa en julio de 1944. Para entonces, los submarinos eran tan escasos que las incursiones rara vez alcanzaban objetivos. El Catalina voló 14 horas sobre un océano vacío, sin contactos, sin ataques, solo cielo y mar. Al aterrizar, Burch Reynard apagó los motores, completó el registro y se dirigió a la sala de informes. El oficial de inteligencia miró la hoja de contactos vacía y dijo, «Quizás estemos ganando». «Tal vez», dice Burch Reynard. Fue dado de baja de operaciones en agosto de 1944 y asignado a un puesto de entrenamiento. Pasó los siguientes 6 meses enseñando a los nuevos pilotos a cazar submarinos. Les mostró la geometría. Les explicó la sincronización. Les habló de la explosión, el riesgo y los hombres en el agua. Algunos lo escucharon. Otros creyeron saber más. Les enseñó de todos modos. La guerra en Europa termina en mayo de 1945. Burch Reynard seguía en Islandia, entrenando tripulaciones, cuando llegó la noticia. Alemania se había rendido. Se ordenó a los submarinos que salieran a la superficie y zarparan hacia puertos aliados. Se acabó. Regresó a Australia a finales de 1945. Tenía 30 años. Llevaba 5 años en guerra. Abandonó la Fuerza Aérea. Regresó a Melbourne e intentó comprender cómo era la vida civil. Fue más difícil de lo que esperaba. El mundo siguió avanzando mientras él no estaba. Sus amigos se casaron, empezaron carreras, construyeron sus vidas. Se sentía desconectado, desfasado. Acepta un trabajo de ingeniero civil porque es práctico y remunerado. Se le dan bien las matemáticas y la resolución de problemas. Construir cosas tiene sentido. Se casa en 1947. Su esposa se llama Ellen. Es maestro de escuela. Sabe que voló en la guerra, pero no le insiste en detalles. Él no los ofrece. Llevan una vida tranquila. Tienen 2 hijos. Él trabaja, llega a casa, lee el periódico, se acuesta. Es normal. Es seguro. No se parece en nada a la guerra.
No habla de submarinos. No habla de volar a 15 metros. Cuando le preguntan qué hizo durante la guerra, dice que realizó patrullas sobre el Atlántico. Si le preguntan si vio acción, dice que sí, unas cuantas veces. Si le piden detalles, cambia de tema. No es que le dé vergüenza. Es que no sabe cómo explicárselo a quienes no estuvieron allí. ¿Cómo le dices a alguien lo que se siente al ver la cara de un hombre justo antes de matarlo? ¿Cómo le explicas que lo hiciste a cientos de metros más bajo de lo que nadie creía posible y que lo hiciste porque las matemáticas decían que funcionaría? ¿Cómo le haces entender a alguien que lo que más te enorgullece es también lo que todavía te despierta por las noches? No lo intenta. Simplemente vive. Construye puentes y caminos. Ve crecer a sus hijos. Envejece en silencio. En la década de 1970, un historiador militar llamado Dr. Charles Hammond investiga la batalla del Atlántico. Recopila datos sobre las pérdidas de submarinos y observa un patrón. A partir de marzo de 1943, el número de submarinos hundidos por aviones en el Atlántico Norte muestra un aumento drástico. Investiga los informes de patrulla y encuentra repetidas referencias a ataques a altitud ultra baja. Rastrea la táctica hasta su origen y encuentra el nombre de Burch Reinhard. Hammond escribe una carta. Burch Reinhard, que ya ronda los 50, la recibe en su casa de Melbourne. La carta le pide una entrevista. Burch Reinhard casi la tira a la basura. Hacía años que no pensaba en la guerra, o mejor dicho, intentaba no hacerlo. Pero algo en el tono de la carta lo hace reflexionar. Hammond no pide historias de gloria. Pide hechos. Quiere entender cómo se desarrolló la táctica y por qué funcionó. Burch Reinhard le responde. Concertan una reunión. Hammond vuela a Melbourne con una grabadora y una lista de preguntas. Se sientan en la sala de estar de Burch Reinhard en una cálida tarde de 1976. Hammond pregunta sobre el primer derribo, la decisión de volar bajo, los cálculos de riesgo. Burch Reinhard responde con cuidado, precisión, sin emoción. Describe la geometría, la sincronización, los efectos de la explosión. Habla del papel de la tripulación, las lagunas en el entrenamiento, la resistencia institucional. Hammond pregunta cómo se le ocurrió la táctica. No fue complicado, dice Burch Reinhard. Los submarinos eran más rápidos que nuestras armas. Así que teníamos que ser más rápidos que ellos. La única manera de lograrlo era no darles tiempo. No darles tiempo significaba baja altitud. No fue ingenio. Fue solo matemática. Pero el riesgo siempre estuvo ahí. Simplemente lo cambiábamos de lugar. Hammond le pregunta si alguna vez se arrepintió. Burch Reinhard guarda silencio un buen rato. Luego dice, lamento que fuera necesario. No me arrepiento de haberlo hecho. La entrevista dura 3 horas. Hammond le da las gracias, guarda su grabadora y se marcha. Burch Reinhard lo observa mientras se marcha y luego vuelve a sentarse. Él le pregunta si está bien. Él dice que sí. No está seguro de si es cierto, pero es la respuesta que da. Hammond publica su investigación en 1978. El artículo se titula Tácticas antisubmarinas de altitud ultra baja en el Atlántico Norte, 1943 a 1944. Burch Reinhard es mencionado en 2 párrafos. El artículo se convierte en una referencia en el ámbito de la aviación naval, citado en colegios de personal y revistas tácticas. Burch Reinhard nunca lo lee. Alguien le envía una copia. La guarda en un cajón y se olvida de ella. Falleció en 1987, a los 72 años, por una insuficiencia cardíaca. Su obituario en el periódico de Melbourne consta de 4 frases. Menciona su carrera de ingeniero, su familia y su servicio en la RAF durante la Segunda Guerra Mundial. No menciona los submarinos. No menciona la táctica. No menciona que cambió la forma en que los aliados libraron la batalla del Atlántico. Su bitácora y sus registros de servicio se doñan al monumento conmemorativo de guerra australiano. Se encuentran en un archivo y ocasionalmente son revisados por investigadores. Las entradas son directas, escritas con el mismo estilo sencillo que usaba para todo. 8 de marzo de 1943. Submarino avistado, atacado a baja altitud, se hunde. 11 de marzo de 1943. Submarino avistado, atacado a baja altitud, se hunde. 24 de marzo de 1943. Submarino avistado, atacado a baja altitud, se hunde. Así es como la historia realmente sucede. No en grandes discursos ni declaraciones dramáticas, sino en anotaciones escritas por hombres cansados que hicieron algo difícil, lo escribieron y se durmieron.
La táctica que Burch-Reinhardt desarrolló no terminó con él. Evolucionó. Análisis posbélicos demostraron que los ataques a altitud ultra baja representaron más del 60% de los derribos exitosos de submarinos por aeronaves en los 2 últimos años de la Batalla del Atlántico. La técnica se adaptó a otros escenarios: la guerra submarina en el Pacífico, los ataques antibuque e incluso las tácticas modernas de helicópteros antisubmarinos. El principio se mantuvo inalterado: acortar la diferencia de tiempo, negarle al enemigo tiempo de reacción y aceptar el riesgo. La aviación naval moderna aún enseña el concepto. No se llama método Burch-Reinhardt, simplemente se llama doctrina de ataque a baja altitud. El nombre no importa, el principio sí. Lo que Burch-Reinhardt comprendió, y a lo que el mando se resistía inicialmente, fue que la doctrina diseñada para proteger a las tripulaciones también protegía al enemigo. Los márgenes de seguridad daban tiempo a los submarinos para escapar. Al eliminar esos márgenes, al volar hacia la zona de peligro en lugar de sobre ella, Burch-Reinhardt convirtió la aeronave en parte del sistema de armas. El avión, la tripulación, las bombas y el riesgo se convirtieron en una sola herramienta optimizada para un solo propósito: destruir submarinos antes de que pudieran sumergirse. Es una lección difícil. La doctrina existe para preservar vidas y recursos, pero a veces se convierte en un escudo para el enemigo. A veces, las reglas diseñadas para protegerte son las mismas que te hacen fracasar. Reconocerlo requiere más que valentía. Requiere la capacidad de ver el sistema con claridad, comprender lo que realmente sucede en lugar de lo que debería suceder, y actuar conforme a esa comprensión incluso cuando contradiga todo lo que te han enseñado. Burch-Reinhardt no fue imprudente. No ignoró el riesgo. Lo calculó, lo aceptó y lo aprovechó. No pidió permiso porque se lo habrían denegado. No esperó a que la doctrina cambiara porque, para cuando cambiara, más convoys arderían. Actuó, demostró el concepto y obligó al sistema a adaptarse. Esa es la verdadera historia. No es que un piloto fuera valiente, aunque lo fue. No es que una tripulación se arriesgara, aunque lo hicieron. La historia es que alguien observó un sistema defectuoso, identificó la brecha entre el procedimiento y la realidad y la cerró colocándose en el radio de la explosión. La guerra está llena de momentos así. Momentos en los que el manual no funciona. Momentos en los que la opción segura también es la perdedora. Momentos en los que la única salida es a través del peligro que todos los demás evitan. La mayoría de la gente, incluso el personal militar entrenado, sigue el manual. Hacen lo que les enseñan. Confían en el sistema. Burch-Reinhardt no desconfiaba del sistema, simplemente confiaba más en las matemáticas. Y los cálculos eran correctos. 15 metros funcionaron. 3 submarinos en un mes lo demostraron. 5 submarinos en un año lo confirmaron. Cientos de submarinos a lo largo de la guerra lo validaron. Una táctica surgida de la negativa de un piloto a aceptar el fracaso se convirtió en el procedimiento operativo estándar para todo un teatro de operaciones. Los submarinos nunca se adaptaron. No pudieron. Fueron diseñados para sumergirse, pero no podían hacerlo más rápido de lo que permitía la física. Apostaron más vigías, pero estos no podían ver a través de las nubes ni detectar una aeronave camuflada contra el mar. Instalaron más cañones antiaéreos, pero estos no podían rastrear un objetivo que aparecía a 15 metros y disparaba munición en segundos. Los submarinos estaban atrapados por su propio diseño. Tenían que emerger para recargar, y cuando lo hacían, morían. Los alemanes probaron otras soluciones. Dispositivos snorkel que permitían la recarga sumergida. Torpedos acústicos dirigidos a los buques de escolta. Tácticas de manada de lobos que abrumaban las defensas. Nada de eso importó. Los aliados habían acortado la distancia. Los cazadores controlaban el Atlántico. Y todo empezó con un piloto, una tripulación y una decisión de volar más bajo de lo que permitían las reglas. Burch-Reinhardt nunca escribió unas memorias. Nunca dio conferencias. Nunca buscó reconocimiento. El historiador que lo entrevistó le preguntó por qué. Porque no se trataba de mí, dijo Burch-Reinhardt. Se trataba del trabajo. El trabajo consistía en hundir submarinos. Descubrimos cómo hacerlo mejor. Eso es todo. Pero tú cambiaste la guerra. No, cambiamos de táctica. La guerra cambió porque mucha gente cambió de táctica. Nosotros solo éramos una parte. Esa humildad es una lección en sí misma. Los hombres que realmente hacen las cosas más difíciles rara vez hablan de ellas. Quienes asumen los mayores riesgos rara vez se consideran héroes. Se ven como personas que tuvieron un trabajo, encontraron una mejor manera de hacerlo y lo hicieron hasta que lo lograron. La lección no es que debas ignorar la doctrina.
La lección es que debes comprender por qué existe, que intenta proteger y que te cuesta. Cuando el precio de seguir las reglas es el fracaso y el precio de romperlas es el riesgo, tienes que elegir. La mayoría elige las reglas. Unos pocos eligen el riesgo. Quienes eligen el riesgo y sobreviven se convierten en quienes reescriben las reglas. Burt Reynard reescribió las reglas volando a 15 metros. Otros hombres reescribieron otras reglas de otras maneras. Algunos usaron nueva tecnología. Otros emplearon nuevas tácticas. Algunos simplemente se negaron a aceptar que la forma en que se hacían las cosas era la forma en que debían hacerse. Todos tuvieron que asumir el riesgo primero, probar el concepto después y esperar a que el sistema se pusiera al día en tercer lugar. El sistema sí se puso al día. A finales de 1943, la doctrina del mando costero respaldó explícitamente los ataques a altitud trabaja en condiciones específicas. Los programas de entrenamiento enseñaron la técnica. Las aeronaves se modificaron para resistir mejor los efectos de las explosiones. Las tripulaciones practicaron la aproximación hasta que se convirtió en rutina. Lo que comenzó como un experimento de un piloto se convirtió en conocimiento institucional. Pero solo se convirtió en conocimiento institucional porque Burt Reynard estuvo dispuesta a probarlo cuando no lo era. Esa es la brecha que importa. La brecha entre lo que podría funcionar y lo que se permite probar. La brecha entre la teoría y la práctica. La brecha entre morir seguro y ganar peligroso. A 15 metros sobre el Atlántico, con la niebla salina en el parabrisas y marineros alemanes apresurándose abajo, Burt Reynard cerró esa brecha. No pidió permiso. No esperó órdenes. Vio el problema. Calculó la solución, aceptó el riesgo y lo ejecutó. 3 submarinos en un mes. 5 en un año. Cientos durante la guerra. Todo porque un piloto decidió que volar a la zona de la explosión era mejor que dejar escapar al enemigo. Esa es la historia. No fue heroísmo, aunque fue heroico. No fue suerte, aunque tuvo suerte de sobrevivir. La historia trata sobre ver que no funciona, comprender por qué tener el coraje de intentar algo diferente, incluso cuando todos dicen que es un suicidio. El mando afirmó que los ataques a baja altitud eran suicidas. Burt Reynard demostró que estaban equivocados a mantenerse con vida y hundir submarinos. La doctrina cambió porque los resultados eran indiscutibles. Los submarinos murieron porque no tenían defensa contra un ataque que nunca anticiparon. Y el piloto que lo hizo posible regresó a casa, construyó puentes, crió una familia y nunca habló de ello. Eso es lo más difícil de aceptar. Quienes cambian las guerras no siempre cambian los libros de historia. Quienes asumen los mayores riesgos no siempre reciben el mayor reconocimiento. Simplemente hacen su trabajo, demuestran que funciona y siguen adelante. Burt Reynard siguió adelante. La táctica, no. Todavía se estudia. Todavía se enseña. Todavía la recuerdan quienes necesitan saber que, a veces, la única manera de ganar es volar más bajo de lo que cualquiera cree seguro, lanzar la munición mientras el enemigo aún está en la superficie y salir de la zona de explosión antes de que te destroce. 15 metros. Esa era la cifra. 15 metros entre la victoria y el suicidio. 15 metros entre seguir la doctrina y reescribirla. 15 metros entre dejar escapar submarinos y enviarlos al fondo. Burt Reynard voló a 15 metros porque las matemáticas decían que funcionaría. Sobrevivió porque las matemáticas acertaban. Ganó porque confió más en las matemáticas que en el reglamento. Y esa es la lección. No es que las reglas no importen, sino que los resultados importan más. No es que el riesgo deba ignorarse, sino que ese riesgo debe calcularse, aceptarse y aprovecharse. No es que una sola persona pueda cambiar una guerra, sino que esa sola persona, en el lugar correcto, con la idea correcta, dispuesta a asumir el riesgo correcto, puede cambiar la forma en que se libra una guerra. El mando se equivocó. Los ataques a baja altitud no eran un suicidio, eran la solución. Burt Reynard lo demostró. 3 submarinos a 15 metros. Luego 5. Y luego la doctrina misma. Si esta historia te atrapó, suscríbete ahora. Te esperan más historias inéditas. Deja un comentario y dinos desde dónde la ves.